Ante todo, buenos días, profesor. Mi nombre es Luz Rubiquis de Maida. El día de hoy voy a presentar el trabajo final de Economía General, tema fenómeno económico, pandemia. ¿Sí? El presente trabajo es para dar a conocer y entender el caso de los fenómenos económicos. Estos se definen como eventos producidos por grupos de personas cuando buscan satisfacer y mejorar sus necesidades materiales. Se trata de una actividad social y al unir todos estos fenómenos aparece el sistema económico de cada sociedad. Si bien es cierto, en diciembre de 2019, en Wuhan, China, se observó por primera vez un grupo inexplicable de casos de neumonía, el cual estos fueron causados por un síndrome respiratorio agudo severo el coronavirus 2, que viene a ser denominado por el nombre de SARS-CoV-2. Y la enfermedad que provoca este virus se llama el COVID-19. Debido a la masiva expansión de este virus indicado, se hace frente a una pandemia mundial que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. Cabe resaltar que este virus afectó drásticamente a las naciones, generando muertes en gran cantidad en distintos países del mundo, ¿no? Causando también así grandes pérdidas de varios integrantes de cada familia, ¿no? Y también en lo que es en el ámbito económico y en otros ámbitos generales, ¿no? El fenómeno económico y la pandemia, eh, el fenómeno económico y la pandemia. La pandemia nos ha montado en una situación jamás imaginada, ¿no? Causando así que el miedo se apoderara de varias de nosotros, varias en su gran totalidad de la población, ¿no? Eh, Esto también, eh, debido también a la pandemia mundial que se dio, ha afectado a varios sectores de, de la economía, ¿no? Que es, afectó también en grandes proyectos mineros, en los proyectos de las infraestructuras de, en lo que es en producción de elementos básicos, en el comercio, en, en ámbitos generales, ¿no? Lo cual se han presentado fenómenos económicos que en algunos casos resultaron inesperados o que podríamos decir el hecho que bajó el alivio que el gobierno nacional otorgó al sector al no cobrar el valor de algunos peajes a nivel nacional, ¿no? Que eso estoy hablando en el ámbito del transporte, ¿no? La disminución en el volumen tanto de exportaciones como de importaciones, de igual manera, afectan la economía del país en general y en particular de los transportes de carga por carretera, ¿no? Mm, También eh, de esto surge también lo que es la pandemia en la economía antes y después, ¿sí? A inicios de la pandemia se calculaba que un 60% de la actividad económica se había paralizado y se trabajaba al 40% de los motores económicos. Esta situación produjo que muchas personas se quedaran sin empleo y que el ingreso disminuyera, ¿no? Si bien es cierto, cuando ingresamos en pandemia, cuando el gobierno declaró en estado de emergencia, varias de las empresas que es lo que han mm, tomado como primera alternativa fue la disminución de empleados, ¿no? Eh, y si bien es cierto, la economía como consecuencia de la aparición de la pandemia en China esparció alrededor de todo el planeta y esto ocasionó que el gobierno peruano tomara medidas extremas, drásticas, ¿no? Em, En el año 2021 empezó con expectativas electorales acá en el Perú, el cual eh, se dio la activación de la activación de actividades económicas, lo que permitió que a final del año poder crecer un 13,1%, lo que se denomina el efecto rebote de la economía. Sin embargo, en el ámbito político,
y el escenario electoral jugó en contra con respecto a variables como el tipo de cambio que sufrió incrementos bruscos debido a las expectativas negativas que se generaron respecto al gobierno de nuestro expresidente Pedro, Pedro Castillo Terrones, ¿no? Lo cual, si bien es cierto, se dieron marchas, protestas, que también dio un golpe hacia la economía, porque separaron varios sectores de producción, de comercio, si bien es cierto, en Majes, en Arequipa, lo que ocasionó pérdidas fue a la empresa Gloria, a la empresa de Damper, ya que los protestantes mm, optaron por destruir la infraestructura, destruir sus herramientas de estas empresas, ¿no? Quemándolos y de alguna otra manera se vieron afectados. Y a causa de esto también hicieron la disminución de personal. Actualmente la empresa Gloria en Majes, aparte que se ve afectada por los derrumbes que hay en la zona del Alto, ha tomado como opción de reducir personal drásticamente, ¿no? Y actualmente se sigue manteniendo con poco personal. Y esto ha ido afectó a varias familias, ¿no? Bueno, regresando al tema, en el 2022 empezó afectado por factores externos que, eh, bueno, afectaron las expectativas y el desenvolvimiento de la economía, como, ¿no? Las principales economías del mundo, al tener afecciones como por ejemplo en Estados Unidos por su estanflación y China por las restricciones debido al COVID-19, por ser una de las principales economías compradoras de bienes y servicios del mundo, y uno de los principales destinos de nuestros bienes y servicios respectivamente, consiguen afectar directamente a la economía peruana porque reducen el tráfico comercial y por tanto las exportaciones, así también como las importaciones. El concepto de la economía. Eh, la producción, ¿no? Se elabora a la creación, se relaciona a lo que es a la creación de productos, o de un producto o un servicio, ¿no? En lo que es en la pandemia, varias de las industrias encargadas en producir se vieron afectados en sus labores, ¿no? Dando como consecuencia suspender sus actividades en algunos casos. En el rubro de materias esenciales para el consumo humano, se permitió la continuidad de sus trabajos, ¿no? Debido a que estos producen alimentos de suma de necesarios, ¿no? De primera necesidad, como quien dice, ¿no? La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de algunas actividades productivas, ¿sí? En el ámbito de la distribución, la transformación del digital por medio, bueno, en distribución se ha visto un cambio, se podría decir positivo, ¿no? Porque se optó por el comercio electrónico, ¿no? Que ese es un servicio opcional que se implementaba si si las empresas lo deseaban, ¿no? Pero debido a la pandemia, se han ido creando se podría decir, nuevas empresas como deliveries, eh, que actualmente vemos, ¿no? Y este ha sido como una reactivación económica para varios peruanos, de alguna otra manera se reinventaron, ¿no? Y fue un boom, porque hasta actualmente siguen con los deliveries, ¿no? Y fue una gran ayuda y también un alivio para la gran mayoría de la población. En el ámbito del comercio, ¿no? Tuvo un impacto negativo en lo que son exportaciones, ¿no? Porque se supone que, bueno, si bien vimos que a nivel mundial fue declarado en estado de emergencia, pandemia, entonces se cerraron varios puertos, ¿no?
¿no? Y afectando así a las exportaciones e importaciones. Mm, mm, en cuál tuvo un gran impacto negativo fue en América Latina y el Caribe, ¿no? Estos que tuvieron una caída pronunciada al menos de un 13 y un 22%. La pandemia de COVID ha provocado un shock negativo masivo que está afectando de manera considerable los niveles de comercio internacional en el mundo y en particular en la región. A diferencia de las crisis financieras mundiales que tuvo lugar hace una década, la pandemia ha tenido un impacto negativo mucho mayor sobre el margen extensivo del comercio. Este impacto se registra específicamente en términos tanto de las cantidades de firmas y, y productos en el caso de exportaciones como en términos de las cantidades de firmas en lo que es importaciones, ¿no? En el ámbito del consumo, la pandemia trajo consigo muchos cambios en los hábitos de consumo dentro de varios hogares, ¿no? Así la tendencia se ha orientado a compras más grandes, planificadas, valorando aspectos como el factor de cercanía. De acuerdo con el último reporte, después de un año de pandemia, el consumo tuvo un registro alentador, teniendo una alza del 9% en valor y un 6% en volumen, ¿no? Asimismo, la frecuencia de compra cayó en el último año móvil, en marzo de 2020 a marzo de 2021, lo que ha sido una tendencia en los últimos años que incrementó en 6,2 y el mismo periodo de tiempo alcanzando el 24,40 soles. 24 soles con 40, ¿no? En el ámbito de lo que es la macroeconomía y la pandemia, el PBI se ha habido afectado, ha desplomado, ¿no? El PBI se redujo en más del 8% en el 2020 y para una cuarta parte de los países prestatarios del BID ha disminuido más del 10%. El PBI de la región superó en dólares 5 billones en 2019, pero en la relación con la tendencia promedio a largo plazo, una tasa de crecimiento del 2,5. Esto presenta una pérdida más de $500,000,000 del PBI este año. Esto no es una recesión normal, ¿no? En gran medida fue autoimpuesta con el fin de frenar la propagación del virus. En lo que es en cuentas corrientes, mejoró. Los volúmenes de exportación de bienes y servicios de la región se redujeron en un 10% en el 2020. Las importaciones cayeron a un 12%. La balanza de cuenta corriente mejoró en un déficit del 1,8 del PBI en el 2019, en un déficit del 0,5 del PBI en el 2020. Las inversiones públicas disminuyeron al igual que el ahorro público, que otra forma de verlo es la inversión que la inversión disminuyó en relación con el ahorro, ¿no? Pero los déficits fiscales se han disparado de un 0,4% de déficit primario en el 2019. En lo que es en la microeconomía y la pandemia, naturalmente los gobiernos han privilegiado contener el contagio, imponiendo cuarentenas que limitan la libertad individual, pero esta estrategia no es sostenible. Si como un resultado los que pierden sus empleos no tienen ingresos para realizar sus compras básicas, viéndose forzados en interrumpir las restricciones o si se detiene la cadena de abastecimiento y el sistema de pagos, ¿no? Así las políticas elegidas deben controlar ambas crisis sanitarias y la economía, porque el virus puede matar, pero la mayor pobreza puede resultar la profunda recesión global también. En conclusiones, ¿no? En el Perú, el crecimiento económico es muy importante, ya que se puede considerar una condición necesaria para el desarrollo, ¿no? Pero sin embargo, este no es suficiente, ya que tiene que ver mucho con el logro de objetivos socialmente deseables, que ayuden a la población a enrumbarse con sus propios medios y potencialidades, y de esta manera reducir sistemáticamente las desigualdades sociales y alcanzar la libertad económica y política. Su importancia viene a estar manifiesta por el rol que juega en la formulación de las políticas en materia económica, dada la estrecha de relación que posee con la economía normativa, permitiendo definir cómo deben ser las políticas públicas con sus aportes factibles que viabilizan el comportamiento de los mercados. Ante bueno, mm, concluyo con mi trabajo presentado. Muchas gracias.